Vamos a proyectar, ¿ya? Ya en el aula virtual ya se registra la asistencia, a qué hora han entrado, a qué hora han salido, ¿sí? Entonces ya no vamos a llamar lista. Ahora vamos a proyectar ya, ¿cómo es esto? Lo que pasa es que yo no los veo. A ver, primero, quiero que me confirmen si se ve la pantalla y si se proyectan las diapositivas. Ahorita estoy cambiando las diapositivas. Sí, se ve, doctor. Ya, normal se veía. Gracias. Entonces, vamos a hacer un poquito más dinámico para que ustedes puedan leer también los casos. Y ahí vamos a llamar. A ver, acá tengo la lista. A ver, está Yandira Terrazas. Presente, doctor. Ya, puede leer el primer caso, por favor, y de ahí vamos a discutir un poquito, yo les voy a explicar, ¿ya? Ya. Un hombre de 32 años acude a su dentista para someterse a una serie de procedimientos dentales que incluye la extracción de muelas del juicio y tratamiento de caries en varias ubicaciones. Se espera que el procedimiento sea prolongado. El dentista planea usar un anestésico local para garantizar la comodidad del paciente durante todo el procedimiento. ¿Cuál de los siguientes anestésicos locales es la mejor opción para este procedimiento, considerando la necesidad de una duración prolongada de acción? Ya. ¿Cuál crees que es la respuesta? ¿Alguien puede responder? ¿Alguien de la sala? A ver, es que no los veo. Activen nomás su... No. La ve, doctor. Es bupivacaína, doctor. Ya, está bien. Mira, entonces, habíamos dicho en clases que el anestésico más comúnmente usado en general, ¿no? Es la lidocaína. Pero había otros anestésicos locales como la bupivacaína, ¿no? Que también se usa también bastante, pero el más conocido, el más usado es la lidocaína, ¿no? Entre la lidocaína y la bupivacaína hay una diferencia en cuanto al tiempo de inicio de acción y el tiempo en cuanto dura su efecto, ¿no? Entonces, ahora, de los dos grupos ¿recuerdan de los dos grupos de anestésicos locales? Los tipo amidas y los tipo ésteres. Los tipo ésteres, digamos, se han dejado de lado por sus toxicidades y los de tipo amidas se están usando hoy en día, ¿no? Y recuerden también que los efectos colaterales de la lidocaína, de la bupivacaína también son casi similares, pero uno es mayor que el otro, por ejemplo, en relación a la cardiotoxicidad, a la neurotoxicidad, ¿no? Entonces vamos acá, por ejemplo, vemos, a ver, me confirman si se ve el puntero láser, puntito rojo. Sí, doctor, sí se ve. Gracias. Entonces, miren, habíamos dicho que hay un tiempo de inicio de acción. En este caso es la latencia, ¿no? El tiempo en que se administra el fármaco hasta el inicio de la acción, o el tiempo de inicio de acción, el tiempo de latencia, se llama, en minutos. Miren, la lidocaína 5 a 10 minutos, ¿no? Claro, eso depende de la vía por la cual vas a usar, ¿no? Porque si vas a usar endovenoso, pues la acción es rápida, ¿no? Aquí estamos hablando como en este caso, de una anestesia vía tópica, ¿no? En este caso dental, ¿ya? Entonces, miren, la mepivacaína 10 a 15 minutos, bupivacaína 20 a 30 minutos, levobupivacaína 10 a 12 y ropivacaína 6. Como mencioné, los más usados son la lidocaína y la bupivacaína, ¿no? Bupivacaína se usa bastante en sala de operaciones y también en procesos odontológicos, pero lidocaína también, ¿no? Por el caso clínico que requiere, digamos, un tiempo de acción más prolongado,
¿no? Porque son horas de juicio, etcétera, seguramente van a demorar más. Necesitamos un anestésico local que dure más, que tenga una duración, de los más frecuentes, ¿no? De los más frecuentes. Entonces, dentro de estos está la bupivacaína. Miren, tú pones y tienes que esperar más o menos 20 a 30 minutos para el inicio de acción. Es harto. La lidocaína de 5 a 10 minutos. El tiempo de acción más rápido es con la lidocaína, pero el tiempo de duración de su acción, la lidocaína, va de 1 a 2 horas. La bupivacaína, miren, va de 180 hasta 360 minutos, ¿no? En este caso, la respuesta sería bupivacaína, que por su tiempo de acción prolongado versus lidocaína, ¿ya? Listo. Entonces, bupivacaína tiene una acción más prolongada versus lidocaína, ya no se olviden para el examen. Igualmente demora en actuar versus lidocaína, o sea, su tiempo de latencia o su tiempo de inicio de acción es mayor versus lidocaína, ¿no? Y bupivacaína también es más potente. Miren la potencia relativa de bupivacaína versus lidocaína, ¿no? 8 y 2, ¿no? También es más potente, tiene un mayor efecto, su tiempo de acción es más prolongado y también su tiempo de inicio de acción también es más prolongado, ¿no? Tanto lidocaína como bupivacaína son anestésicos de tipo amidas, ¿no? Los tipos también ya hemos mencionado, pero se han dejado ya están en desuso, ¿no? Por su grado de toxicidad, ¿ya? Siguiente, a ver, vamos a leer, vamos a estar explicando poco a poco. Brian Mora, ¿está? Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Puede leer? Buenas tardes, doctor. Claro. Un hombre de 72 años con antecedente de enfermedad coronaria es llevado a emergencias por episodios de palpitaciones y mareos. El electrocardiograma muestra taquicardias ventricular. Se considera el uso de un antiarrítmico. Considerando la condición del paciente, ¿cuál sería el tratamiento arrítmico más adecuado? Antiarrítmico. El tratamiento antiarrítmico. Perdón, antiarrítmico. Ajá. Ya, a ver, las alternativas también ya. Alternativa flecainida oral, infusión intravenosa de lidocaína, verapamilo intravenoso, adenosina intravenosa, digoxina oral. Ya, está bien, gracias. Ahora yo le pregunto, miren, claro, no es un tema, no estamos en arritmias, que lo vamos a hacer después, antiarrítmicos, farmacología cardiovascular, pero hemos mencionado que la lidocaína, ¿qué efecto tiene? O sea, ¿se acuerda, doctor? Cardiotóxico. Sí, doctor, cuando ingresa al flujo, también tiene un efecto de... Exacto, cardiotóxico, neurotóxico. Pero también tiene una especie de ayuda a mejorar. No es cardioversión, ¿no, doctor? Es una especie de... ¿Cómo se diría? Se llama cardioversión farmacológica, ¿no? Ajá. Está bien, o sea, tiene un efecto antiarrítmico la lidocaína, es lo que trata de decir vuestro compañero. Gracias, doctor. Entonces, miren, la lidocaína, ya hemos dicho, o sea, se usa pues como anestésico local, incluso en anestesia raquídea, epidural, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también tiene un efecto antiarrítmico, ¿no? Pese a que produce, ¿no?, neurotoxicidad, cardiotoxicidad en casos muy raros donde pacientes pueden ser alérgicos al medicamento, a la lidocaína, ¿no?, que no se sabe, que eso es imprescindible, ¿no? Pero se usa como antiarrítmico. En este caso, para arritmias, ¿se acuerdan que yo les expliqué? Hay arritmias, ¿no? Una manera de clasificar las arritmias son de manera fácil, digamos, arriba están las aurículas y abajo están los ventrículos. Entonces, las arritmias se pueden clasificar en arritmias ventriculares, o sea, del ventrículo, y arritmias por encima del ventrículo, que son supraventriculares, ¿no? Entonces, una clasificación general para que se acuerden, ¿no? Arritmias supraventriculares y arritmias ventriculares. La lidocaína se usa, no es de elección, ¿no? Porque en los esquemas de la SLS, todos esos, del RCP, de todas estas arritmias, no está como elección, ¿no? Pero sí puede ser como tercera línea, ¿no? Hasta segunda línea. Porque en este caso, digamos, también depende mucho. Si el paciente tiene arritmia, ¿no? Y, digamos, un ataque ventricular, por ejemplo, ¿no? Un ataque ventricular, por ejemplo, y el paciente está inestable, hay que, con una cardioversión, una desfibrilación, que es eléctrica, ¿no? Valga la redundancia. Pero si el paciente está estable,
pues el de elección es amiodarona, que es un antiarrítmico. Pueden usar también lidocaína, ¿no? Entonces, acá dice un hombre de 72 años con antecedente de enfermedad coronaria, tiene antecedente de enfermedad coronaria cualquiera, es llevado a emergencia por vía de palpitaciones y probablemente tiene una taquiarritmia, ¿no? Y mareos. El EKG muestra taquicardia ventricular, o sea, es un ritmo de paro, taquicardia ventricular, ¿no? Y se considera el uso de un antiarrítmico. Acá no dice si el paciente está estable o inestable, pero viendo las alternativas, aparentemente el paciente está estable, ¿no? Porque puede tener taquiventricular con paciente estable, y puede tener taquiventricular con paciente en shock, con presión muy baja, o sea, con paciente inestable. Considerando la condición del paciente, ¿cuál sería el antiarrítmico más adecuado? Ahora, si es una emergencia como un ataque ventricular, o sea, oral no vamos a usar, pues oral no, porque va a demorar mucho en actuar, no, tiene que ser bien venosa, ¿no? O a lo mucho intramuscular, quizás no, pero descartando, oral no. Tenemos lidocaína, sí, ¿no? Vamos a descartar. Verapamilo también es un antiarrítmico, vamos a ver por qué no se usa. Adenosina también es un antiarrítmico, pero el adenosina es de elección, y eso noten en taquicardias paroxísticas supraventriculares. En este caso es una arritmia ventricular, por eso taquicardia ventricular. Entonces la adenosina se usa para arritmias, para TPCV, el famoso TPCV, taquicardia paroxística supraventricular. Y digoxina oral también es un antiarrítmico, digoxina como flecainida, pero oral pues no está muy alejado porque es una emergencia, un ataque ventricular. Entonces nos quedamos, digamos, con infusión de lidocaína, verapamilo intravenoso, entre estos dos, ¿no? Adenosina es para taquicardia paroxística supraventricular, digoxina oral no, flecainida oral no. Entonces nos quedamos con los dos. Miren, acá vamos a repasar un ataque ventricular, ahí monomorfa, o sea, como acá, se ve el gráfico, ¿no? Edison, Sí, ¿estás doctor. ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, sí. ¿No? Se ve. Ya, entonces monomorfa, me avisan si es que no se ve, pues si no voy a estar hablando. Pues. Monomorfa, miren el gráfico, acá es, o sea, monomorfa significa que tiene una sola forma, pues, ¿no? Está todo lineal, ¿no? Una sola forma. Polimorfa, unos son más grandes que el otro, entonces, esta polimorfa o torsada de Point se llama, ¿no? Polimorfa, otro es monomorfa. Otra clasificación es una taquicardia ventricular sostenida, o sea, que se mantiene en el tiempo. Y no sostenida es que hay episodios de taquiventricular que se revierten y entra otra vez a ritmo sinusal y otra vez a taquiventricular, ¿no? Finalmente, la taquiventricular es una taquicardia ventricular, es un ritmo de paro, peor aún si es una fibrilación ventricular. Las fibrilaciones ventriculares comparadas con las taquiventriculares se diferencian en la frecuencia cardíaca, ¿no? Más de 200, ¿no? Es una fibrilación ventricular, menos de 200, 150 es un ataque ventricular, ¿no? Con esas características, polimorfa o monomorfa, sostenida o no sostenida. Entonces, para esos casos, si el paciente está inestable, caballero normal, tenemos que desfibrilar, ¿no? Porque está entrando en una fibrilación ventricular, un ataque ventricular, una cardioversión eléctrica, ¿no? Pero si está estable, puedes usar amiodarona de elección, ¿no? Lo que dice la literatura, y luego puedes usar, si es que no tienes, pues de repente, lidocaína, ¿ya? Recuerden, la lidocaína viene en frascos, es el más usado, van a usar el Silonet, el más conocido, más común, viene al 2%, es importante, y viene en frasco de 20 mililitros. A ver, ¿qué significa 2% en términos de este frasco que viene en 20 mililitros? Le pregunto a Edison. ¿Qué significa Silones al 2%? ¿Qué significa 2%? No, que en unos 100 ml solo el 2% está de lidocaína, su concentración. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos gramos sería? 2%, ¿qué significa? Son soluciones, ¿no? Han hecho química, ¿se acuerdan? 2% está bien, cerca, más o menos. 2% significa que hay 2 gramos de lidocaína en 100 mililitros. Eso significa 2%. Por ejemplo, cuando me hablan de cloruro de sodio al 9 por mil o al 0.9%, que es lo mismo, significa que hay 0.9 gramos de cloruro de sodio en 100 mililitros. Si me hablan de cloruro de sodio al 20%, por ejemplo, quiere decir que hay 20 gramos de cloruro de sodio en 100 mililitros, es 20%. Entonces, si me hablan de dextrosa al 5%, por ejemplo, que se usa, entonces significa 5 gramos, ¿no? Porque 5%, 5 gramos de dextrosa en 100 mililitros, ¿no? Entonces hacemos una regla de 3. Ese Silones viene al 2%, o sea, viene 2 gramos por cada 100 mililitros, pero no viene en frascos de 100 mililitros, viene en frascos de 20. Entonces, ¿cuántos gramos vamos a tener? Hacemos una regla de 3, nada más. Pero recuerden que este es un anestésico, ¿no?
Para tratar arritmias, anoten, pues se usa una lidocaína sin epinefrina, pues, ¿no? Porque la epinefrina, como vamos a ver, la adrenalina o epinefrina también produce cierto grado de arritmia, puede tener otros efectos colaterales. Entonces, para temas de antiarritmia o les he mencionado para curar heridas que no sean los dígitos, ¿no? Pues en dígitos sí hay que evitar la noradrenalina, pero que digamos en cuero cabelludo sangrante sí podrías usar lidocaína con adrenalina por su efecto vasoconstrictor, ¿no? Entonces, este es el Silonet es al 2%, es 2 gramos en 100 mililitros, es la lidocaína al 2%, y este es el clásico, el más usado, pero viene en 20 mililitros, entonces 100 mililitros viene 2 gramos, 20 mililitros, ¿cuánto vendrá? 0.4 gramos, ¿no? Y en miligramos son 400 miligramos, ¿no? Eso vamos a ver ahorita. Entonces, repasando un poco, la lidocaína es un bloqueante de canales de sodio, recuerdan, ¿no? O sea, impide la propagación del impulso nervioso, ¿no? ¿Y dónde tenemos, pues, impulsos nerviosos, o propagación de impulsos nerviosos? Las células musculares, sobre todo en el corazón también, pues tiene un efecto antiarrítmico. Y está indicado para arritmias ventriculares, recuerden, no supraventriculares, no, ventriculares. Si es una taquicardia paroxística supraventricular, o sea, encima del ventrículo, la lesión es adenosina, ¿no? Y sobre todo en contexto agudo, no para patologías crónicas. Pues. Su acción rápida y la posibilidad de ajustar la dosis de forma continua mediante una infusión intravenosa la convierte en una opción adecuada. No es primera línea, pero sí lo pueden usar. Por ejemplo, la flecainida, que es en alternativa, son más usados para tratamiento a largo plazo de las arritmias. Cuando el paciente ya está estable, se puede ir a casa con su tratamiento, ¿no? Y además en pacientes, ¿no? Con arritmias, en pacientes sin enfermedad cardíaca estructural. ¿Qué significa esto? Que no haya patologías valvulares, algo que esté produciendo la arritmia, ¿no? Y el verapamil y la adenosina son principalmente efectivos para arritmias supraventriculares también, ¿no? Como la adenosina, que no tenga, es la elección para taquicardia paroxística supraventricular. Y el verapamil más para arritmias supraventriculares igualmente. La digoxina es muy limitado su uso, más se usa por vía oral como antiarrítmico también, pero cuando el paciente está más estable, ¿ya? Y tiene poco efecto en caso de tratamiento de arritmias agudas, o sea, estamos hablando de un episodio agudo, una emergencia en este caso, ¿no? Entonces tenemos que usar endovenoso, porque taquiventricular y la fibrilación ventricular son emergencias, ¿ya? Recuerden que hay una clasificación de los antiarrítmicos, que vamos a ver después, la clasificación de Vaughan-Williams, ¿ya? Donde van a clasificar los antiarrítmicos clase 1, 1B, 1C, 1A, 2, 3, 4, ¿no? Y dentro de esta clasificación, 1B está la lidocaína, ¿no? ¿Por qué? Porque va a inhibir los canales de sodio, como mencioné en clases, y va a evitar la despolarización a nivel de los cardiomiocitos, y ahí así siendo una antiarritmia, pero en arritmias más ventriculares, recuerden, ¿ya? Entonces ahí están las taquiventriculares, monomorfa, polimorfa, sostenida, no sostenida. Entonces, repasemos. La lidocaína viene en frascos de Silonets, que es el nombre más común, más conocido, al 2%. ¿Qué significa 2%? 2 gramos en 100 mililitros de lidocaína. O sea, y vienen en frascos de 20, hay que sacárseles el puesto, ¿no? Si 2 gramos vienen en 100 mililitros de la lidocaína, entonces el frasco viene de 20, como les he mencionado, aquí está 20, ¿no? Entonces, hace una regla de 3, 20 mililitros, ¿cuánto tendrá? 0.4 gramos, pero en gramos, mejor no manejamos en gramos, manejamos en miligramos, o sea, 400 miligramos viene en todo este frasco de lidocaína, en 20 mililitros. Entonces, las dosis, esto sí grábenselo por favor para el examen, las dosis para las arritmias ventriculares, por ejemplo, taquicardia ventricular con paciente estable, porque si está inestable, hay que hacer una coordinación eléctrica, la dosis es flechita, acá dice no es mayor, sino flechita, es 1 miligramo en general por kilo. A ver, por ejemplo, Edison, ¿cuánto pesas? Ya, 70. ¿70? Sí. Ya, entonces, si fuera 1 miligramo por kilo, si estás con un ataque ventricular de emergencia, ¿cuánto más o menos te correspondería de lidocaína, si quieres dar por bien endovenosa? 70. 70 miligramos, ¿no? Ya, entonces, ¿la ampolla viene de cuánto? Toda la ampolla de lidocaína, ¿de cuánto viene, Edison? De 20. En 20 mililitros, pero ¿de cuántos miligramos? Porque tú necesitas 70 miligramos. Ah, de 400. 400 miligramos. Entonces, 70 miligramos era ¿cuánto? No,
divides 400 entre 70 y te sale pues la cantidad de ml. Entonces, por ejemplo, acá les he puesto, ¿no? Si el paciente pesa 60 kilos, ¿no? Que es un estándar, entonces si es a 1 miligramo por kilo, requerirá 60 miligramos de lidocaína, viéndonos en bolo, ¿no? En ese momento no lo diluyes, ya después si quieres con una infusión lo puedes diluir en cloruro de sodio, pero en ese momento le pasas en bolo, STAT, ¿no? No tan rápido tampoco, ¿no? Pero le pasas STAT. Entonces, 60 miligramos, ¿no? Y si 400 miligramos vienen 20 mililitros, 60 miligramos, ¿cuánto vendrá? ¿No? Entonces, lo que equivale, sacando regla de 3, a 3 mililitros de lidocaína, ¿no? Al 2%. Entonces, lo que ustedes tienen que indicar es en mililitros, porque si van a indicar en miligramos, no, las licenciadas pues, no saben, ¿verdad? Muchas demoran en sacar, ¿no? Tienes que dar ya en cantidad de cuántos mililitros tienes que dar al paciente en ese rato, viendo, no sé, o sea, 3 mililitros, lo que equivale pues a 60 miligramos, porque cada ampolla de 20 mililitros viene 400 miligramos de lidocaína, ¿no? Sacando regla de 3, ¿no? Entonces, dense cuenta de este detalle, ¿no? 2%. Entonces, cuando ustedes vean frascos así como el cloruro de sodio 0.9 por mil o 0.9%, 0.9 gramos en 100 mililitros. Como viene en frascos de 1000, entonces solo hacen regla de 3 y van a saber cuántos gramos realmente viene de cloruro, ¿no? Tanto de sodio, de potasio, etcétera, etcétera. ¿Ya? Listo, el siguiente caso, a ver, vamos a llamar Quintana. ¿Casas está? Quintana. Sí, ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. ¿Puede leer? Un hombre de 55 años recibe ropivacaína para anestesia epidural antes de una cirugía de hernia inguinal. Después de la cirugía, el paciente es incapaz de orinar por varias horas, lo que requiere la colocación de un catéter urinario. ¿Qué complicación está experimentando el paciente? Ya, A. Reacción alérgica a la ropivacaína. B. Toxicidad sistémica de la ropivacaína. C. Efecto del bloqueo simpático sobre la vejiga. D. Infección del tracto urinario. Y E. Formación de un coágulo de sangre en la vejiga. Ya, entonces, ¿y cuál es la respuesta? ¿Cuál cree que es la respuesta? La C. Ya. Entonces, miren, está bien. Tenemos un paciente varón de 55 años que recibe ropivacaína, ¿no? Para anestesia epidural. Antes de una cirugía de hernia inguinal. Entonces, generalmente las de abdomen inferior son, pues, anestesias epidurales, raquidias, etc. Después de la cirugía, el paciente es incapaz de orinar. Alguna vez hemos visto, ¿no? No orina, o a veces algunos ahí no mueven los miembros inferiores, ¿no? Entonces, es un poco peligroso, ¿no? En este caso, no orina varias horas. Lo que requiere, le colocan pues una sonda vesical, un catéter urinario, ¿no? O sea, y recién empieza a hacer. Entonces, ¿qué complicación está experimentando el paciente? Reacción alérgica a la ropivacaína, puede ser, sí, ¿no? Toxicidad sistémica de la ropivacaína también, ¿no? Aunque sistémica no, tendría que tener colapso cardiovascular, ¿no? Otra sintomatología, ¿no? La B la dejamos de lado. Efecto del bloqueo simpático sobre la vejiga, ¿no? Este es lo más probable, porque recuerden que ahí había una secuencia del bloqueo nervioso, ¿no? En cuanto a los anestésicos locales, había una secuencia, ¿no? Y tú, bien difícil, porque no, pues no ha entrado con sonda, no hay un factor que menciona acá, infección del tracto urinario. Y formación de un coágulo de sangre en la vejiga, poco probable, porque no han operado próstata, nada relacionado a esa zona, ¿no? ¿Puede ser reacción alérgica? Sí, ¿no? Pero no se suele, pues, manifestar de esa manera. Tiene otros signos y síntomas. Y, evidentemente, sí, el efecto del bloqueo simpático sobre la vejiga. ¿Ya? Vamos a ver. Miren, recuerden que la vejiga tiene dos esfínteres, uno externo y uno interno, ¿cierto? Un interno controlado por músculo liso, ¿no? Por músculo liso, simpático, el sistema nervioso simpático, y otro, el esfínter externo, que digamos es voluntario, por eso es que nosotros orinamos, tenemos la necesidad, pero nos podemos aguantar, ¿no? Y recuerden que también la vejiga tiene un músculo con fibras longitudinales, oblicuas, etcétera, que es el detrusor que ayuda a la contracción de la vejiga, ¿no? Todos estos están controlados por el sistema nervioso central, por eso hay una inhibición y facilitación del vaciamiento voluntario del sistema nervioso central, y también hay una regulación a través del sistema nervioso simpático, ¿no? Donde ahí está todas las funciones de contracción y relajación del esfínter del músculo liso, ¿no? Contracción y relajación.
del sistema nervioso simpático. Y sistema nervioso parasimpático, acá, contracción del detrusor, que es todo esto, ¿no? Del detrusor, el sistema nervioso parasimpático, y el simpático del esfínter, ¿no? Del esfínter, ¿no? De la vejiga interna, ¿no? Y el externo, ¿no? También una parte tiene fibras del sistema parasimpático, pero del somático, ¿no? A través de su contracción y relajación del esfínter músculo. Entonces, cuando hay este tipo de bloqueos epidurales, y especialmente con anestésicos locales como la propivacaína, ¿no? Puede afectar la función autónoma, ¿no? Del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, incluyendo la capacidad de la vejiga para contraerse adecuadamente, lo que lleva a la retención urinaria, ¿no? También hay casos donde pasa esto, ¿no? Pero lo bueno que son, digamos, son reversibles, ¿no? Uno espera, poco a poco haces una reeducación vesical, le sacas, empieza a controlar y ya, son reversibles nomás estos efectos de estas anestesias, ¿no? En este caso sería la ropivacaína, ¿no? Efecto del bloqueo simpático sobre la vejiga, ¿ya? El siguiente. Pacheco Cerón, ¿está? Presente, doctor. Doctora, buenas tardes. A ver, el caso 4, ¿puede leer? Sí, doctor. Una mujer de 25 años recibe lidocaína con epinefrina para un procedimiento de biopsia de piel. Poco después de la administración, la paciente comienza a experimentar palpitaciones y se detecta una frecuencia cardíaca de 102 latidos por minuto en reposo. ¿Qué complicación está experimentando la paciente? Ya, a ver, lea las alternativas y cuál sería la respuesta. A ver. No estamos tomando examen por si acaso, ¿eh? Solo. A ver, ¿puede leer las alternativas? Sí, doctor. A ver. Bueno, dice reacción alérgica a la lidocaína, B, toxicidad sistémica a la lidocaína, efecto de la epinefrina añadida a la lidocaína, hiperventilación y hipotensión ortostática. ¿Y cuál sería más o menos? Según lo que algo relacionado. La C, doctor, efecto de la epinefrina añadida a la lidocaína. Sí, ya. Ya, entonces, miren, también hemos dicho, ¿no? Los anestésicos locales como la lidocaína se le administra, o a veces vienen combinado con adrenalina o epinefrina y otros sin epinefrina, ¿cierto? Por ejemplo, en las arritmias hemos dicho que usamos sin epinefrina, porque pues la adrenalina puede ser proarrítmico, hasta lo complica al paciente en un ataque ventricular, ¿no? Entonces, pero para, por ejemplo, hacer suturas de heridas, ¿no? Por ejemplo, de cuero cabelludo, que les mencioné, que sangran bastante, que son de los más sangrantes, puedes usar lidocaína con epinefrina. ¿Por qué se agregaba epinefrina? ¿Se acuerdan? Porque había un efecto vasoconstrictor, ¿no? De esa zona, por ende el anestésico se mantenía más en el tejido y no se absorbía de manera tan rápida al torrente sanguíneo porque había vasoconstricción, ¿no? O sea, como que cerraba el drenaje, ¿no? Entonces, por eso es que duraba más un poco la lidocaína con epinefrina. Sin embargo, esa epinefrina no se queda ahí, pasa pues el torrente sanguíneo, ¿no? No se queda ahí nomás, a la circulación sistémica. Y como la epinefrina es un vasoconstrictor potente, ¿no? Y tiene un efecto inotrópico positivo, va a producir incluso aumento de la frecuencia cardíaca, mayor contracción del corazón, e incluso puede generar picos de hipertensión arterial. Y si es que hay RAM o reacciones alérgicas, incluso puede llegar al shock, ¿no? O sea, es contraproducente, pero sí podría en casos muy, muy raros. Pero normalmente la epinefrina produce aumento de la presión, aumento de la frecuencia cardíaca, mejora la contracción cardíaca, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué complicación está experimentando la paciente? Reacción alérgica, venga, no, habría shock, ¿no? Un poquito de shock, no dice, ¿no? Acá dice, comienza a palpitar, y se detecta una frecuencia cardíaca de 102, ¿no? Toxicidad sistémica de la lidocaína puede ser también, pero la más probable puede ser este efecto de la epinefrina añadida a la lidocaína, ¿no? También puede ser toxicidad sistémica, ¿no? La toxicidad, ¿no? Puede ser relativo. Pero como está el caso guiando un poco más a la epinefrina, pues la realidad sería el efecto de la epinefrina añadida a la lidocaína. Miren, a la adrenalina, recuerden que se usa bastante en paro cardíaco, ¿no? Viene de 1 miligramo por mililitro, son ampollas pequeñitas, ¿no? Entonces, eso realmente es adrenalina, ¿no? Es en ampollas, pero en la lidocaína se le viene agregada.
Recuerden, la adrenalina es también tiene un efecto proarrítmico, arritmias, puede producir bloqueo AB de segundo, tercer grado, ¿no? Etcétera, etcétera. Ya, entonces, la adrenalina no se olviden, ¿ya? Entonces, recuerden que la lidocaína viene con epinefrina justamente para mejorar su efecto, para que tenga una acción un poco más prolongada, no se absorba de manera rápida, pero la epinefrina a la par puede producir, pues, taquicardia, un poco de sudoración, un poco de presión elevada, etcétera, etcétera, ¿ya? Listo. El siguiente caso está Ugarte Vargas. Sí, doctor. Buenas tardes. ¿Puede dar? Buenas tardes, doctor. Ugarte Vargas, doctora Cristel, ¿no? Sí, doctor. ¿Puede leer? Sí. Un paciente de 50 años acude al consultorio de cirugía general por emergencia para una reparación de una herida cortante en el dedo. Durante la administración de anestesia local con lidocaína al 2% con epinefrina, uno en 100.000. Uno de 100.000 en el sitio de la lesión, el paciente informa de dolor intenso en el dedo meñique de su mano izquierda. Al inspeccionar se observa palidez, cianosis y pérdida de la sensibilidad en el dedo. La necrosis digital es diagnosticada. ¿Cuál de las siguientes opciones es una causa potencial de la necrosis digital en este paciente? ¿Ya? A ver, lea las alternativas. Alternativa A, trombosis arterial por efecto vasoconstrictor de la epinefrina. Alternativa B, reacción de hipersensibilidad de la lidocaína. Alternativa C, infección bacteriana secundaria a la inyección de anestésico. Alternativa D, lesión nerviosa directa durante la inyección. Alternativa E, efecto tóxico sistémico de la lidocaína. ¿De cuál crees que sea, digamos, el más que se acerque, digamos, al caso? Bueno, en espacios interdigitales la epinefrina causa necrosis. Supongo yo por su efecto vasoconstrictor. ¿Podría ser la A? Ya, está bien. Entonces recuerden, otra vez vuelvo a repetir, ¿no? Hay presentaciones con epinefrina y sin epinefrina. Si hay lesiones distales, dígitos, oreja, también no se olviden, ¿no? La oreja, se evita... se evita el uso de, ¿no? de epinefrina, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, chicos, para la zona. Entonces vean siempre bien, porque no siempre van a encontrar lidocaínas sin epinefrina, tienen que ver el inserto antes de usarlo. Entonces, puede ser, bueno, no todos tampoco pueden reaccionar así, o sea, no todos, no es una norma tampoco. Pero si hay espacios digitales, dígitos, ¿no? De dedos, pies, uñeros, esas cosas, ¿no? O heridas cortantes, mordeduras, toda esa zona de los dedos, no usar lidocaína con epinefrina, porque justo produce vasoconstricción, puede producir incluso y como hay vasoconstricción, hay una éstasis de las plaquetas, todo eso se puede generar un trombo, ¿no? Una trombosis. Puede ser venosa, esa todavía es pasar una trombosis venosa, como hay varias venas, varias colaterales, se puede normal irrigar el dedo, pero si es una trombosis arterial, ahí sí es preocupante, porque generalmente solo una arteria la que irriga, ¿no? Entonces, si hay una trombosis, en este caso del dígito, empieza a haber cianosis, empieza a haber incluso necrosis rapidito, y pues ese dedo hay que amputar, ¿no? Entonces, tener cuidado con eso, ¿ya? Reacción de la hipersensibilidad de lidocaína no se manifiesta de esa manera, ¿no? Puede, pero puede también, casos muy raros. Infección bacteriana secundaria, inyección de anestésico, también puede ser, ¿no? Ahora, cuando una infección bacteriana produce necrosis, ¿no? Como por ejemplo, así, como ¿ven la imagen acá? ¿No? ¿Se ve? A ver, Sí, doctor. ¿se ve? Sí, doctor. Miren, esa necrosis, en caso de esta alternativa, dice infección bacteriana secundaria, infección, etc. Bueno, secundaria infección anestésico es poco probable, pero debido a una infección bacteriana sí puede dar esta necrosis, esto sí. En casos de que el paciente llegue, por ejemplo, en la UCI, con un shock séptico, ¿no? Refractario al tratamiento. O sea, más que una septicemia o una infección generalizada, el shock séptico es más severo que eso. O sea, hay sepsis generalizada más presiones bajas, por eso se llama shock séptico. Entonces, las condiciones de shock séptico son diferentes, las causas de shock séptico.
El shock séptico tiene una condición protrombótica, entonces puede producir en la sangre microcoágulos que pueden viajar al torrente sanguíneo y pueden producir esas necrosis. Es más, si ese paciente está en shock séptico y están usando noradrenalina y adrenalina para subir la presión porque está en shock, puede, como la adrenalina, noradrenalina produce vasoconstricción, puede incrementar este riesgo de necrosis y aumenta más la necrosis de este dedo, puede avanzar más, ¿no? Más todavía, pero lamentablemente es seguro porque el paciente es en shock séptico, ¿no? No todos reaccionan así, ¿no? Entonces, pero sí infecciones, no solo infecciones locales, sino infecciones que llegan a shock séptico, sí se podría producir esta necrosis, ¿no? Pero en este caso, por lidocaína también, porque si tú usas con epinefrina en dígitos, también lo más probable es que puedas producir eso, ¿no? No en todos los pacientes, ¿no? No en todos, pero la mayoría sí está descrito que pueden reaccionar así, ¿ya? Entonces, recuerden que la epinefrina se agrega a los anestésicos locales para prolongar su efecto y reducir el sangrado local al inducir vasoconstricción. O sea, sí puede ser, por ejemplo, en heridas de cuero cabelludo donde hay bastante sangrado y ahí pues no hay ningún problema, no es una zona digital, no hay buena irrigación, entonces ahí puedes usarlo, pero en las zonas periféricas no. Sin embargo, en pacientes susceptibles también, porque no todos reaccionan de la misma manera, la vasoconstricción excesiva puede llevar a trombosis arterial y causar necrosis digital. No todos, pero la mayoría. Entonces se evita usar con epinefrina en las zonas digitales, ¿ya? Hablando digamos, de estas necrosis de los dedos por infección, pero no solo una infección bacteriana, como dicen así, una mínima, sino un shock séptico, o sea, más que una septicemia, más que una infección generalizada de shock séptico. Hubo el caso de, no sé si han oído de esta deportista acá, Shirley Meléndez, no sé si han oído, ¿alguien ha oído? Este es un reportaje de hace años, de 2017 creo, no me recuerdo. ¿Han oído de este caso? Bien controversial, ¿no? Acá dice audiencia, solo para comentarles un poquito y para que nos distraigamos un poco, ¿no? Audiencia de informe oral en el proceso contra médicos de salud, ¿no? Por delito de lesiones culposas, lamentablemente siempre nos buscan culpables, ¿no? En agravio de Chile, deportista. Miren cómo terminó. Ven sus manos, ¿no? Amputados sus pies, sus manos, ¿no? Y dice el drama de una mujer que fue a atenderse de cálculos, aparentemente eran solo calculitos o cálculos, ¿no? Y bueno, terminó con manos y pies amputados. ¿Por qué? ¿Por qué habrá sido así? Esta paciente, la historia dice que, bueno, estaba haciéndose intervenir, sí iba a intervenir por los cálculos, ¿no? Y en eso, pues ustedes saben que los cálculos renales es factor de riesgo para infecciones urinarias severas, ¿no? Severas. Entonces, lamentablemente le dio una infección urinaria, no solamente una infección urinaria localizada, sino una sepsis, no solo una sepsis, sino un shock séptico. Llegó a la UCI, estuvo en máquina, y es más, los que les mencioné, ¿no? Se usó vasopresores como adrenalina en infusión, noradrenalina, vasopresina, que son vasoconstrictores. Y agregado a la sepsis o shock séptico, que ya de por sí el shock séptico tiene un estado protrombótico, pues empezaron a necrosarse todas las zonas digitales, ¿no? Los dedos, de las manos, de los pies, y para salvarle la vida, pues como es su foco de infección, tuvieron que amputar, ¿no? Entonces fue todo un caso mediático, hoy en día creo que está así, ¿no? Esta paciente con sus prótesis, ¿no? Entonces, las defensas siempre buscan, pues, culpables, ¿no? Es decir, que le han puesto mal el medicamento o no le han intervenido, etcétera, ¿no? Pero la sepsis es un estado protrombótico que puede producir eso. Claro que el vasopresor, como la adrenalina, la vasopresina, la noradrenalina, puede aumentar ese riesgo, incluso empeorar la necrosis. Pero se usa, pues, porque es el costo de estar, pues, vivo en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Encontró un tema para que ustedes puedan analizar eso. El debate es muy, muy amplio, el caso también es muy amplio, hay bastante bibliografía, etcétera, etcétera, ¿ya? Siguiente caso, solo como para información. Saldívar, Yasmín, ¿está? Presente, doctor. ¿Puede leer? Buenas tardes. Un paciente de 45 años acude a la clínica para un procedimiento de extracción dental. Durante la administración de anestesia local, con un anestésico local que contiene ácido paraaminobenzoico, el paciente desarrolla una erupción cutánea generalizada, prurito intenso y dificultad para respirar.
Se sospecha una reacción alérgica al PAVA. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el ácido paraminobenzoico es correcta en este contexto? A ver. El Pues, PAVA se agrega. Ok, tú. Continúa, El, continúa. pa- el PAVA se agrega a los anestésicos locales para aumentar su efectividad anestésica. La reacción alérgica del PAVA es común y generalmente leve. El PAVA es un componente común en los analgésicos locales tipo amida. La alergia al PAVA puede provocar síntomas cutáneos, respiratorios y sistémicos, y la desensibilización al PAVA se logra generalmente con una sola exposición. Ya, a ver, ¿qué opinas? Recuerdan que hemos hablado del ácido benzoico, y recuerdan que la clasificación de anestésicos locales en amida y tipo éster, el metabolismo es diferente, ¿no es cierto? Tanto de las amidas como los ésteres. Entonces, ¿cuál sería la respuesta más o menos? A grandes rasgos, ¿qué cree usted que es la respuesta? Podría ser la C o la D, doctor. ¿La C o E? O D. La C o D. El PAVA es un componente común del tipo amida. Vamos a ver, porque recuerdan, había tipo amida y tipo éster, ¿no es cierto? ¿Y qué más me dijo la E, no? La C o la E. La D, La D. ¿La alergia al PAVA puede provocar síntomas cutáneos? Sí, no, claro, por supuesto, puede provocar síntomas cutáneos, respiratorios y sistema. Yo creo que entre esas la D es la más, digamos, cercana, ¿no? ¿Por qué? Porque el PAVA, el ácido paraminobenzoico, como vamos a recordar, vamos a ver, miren, ¿recuerdan? Había la biotransformación y excreción. Muy bien, gracias, doctora. Entre los anestésicos hay esteres y amidas. Las amidas hoy en día son las más usadas, los esteres se están dejando de usar por su toxicidad. Y el metabolismo era diferente. Las amidas se metabolizan en el hígado a través del citocromo P450, ¿no? Hay varios citocromos P450, ¿no? Muchos. Entonces, sí produce intoxicación sistémica, siempre y cuando la actividad del flujo hepático, como se degrada a nivel del hígado, se metaboliza en el hígado, esté alterado. Por ejemplo, un paciente con ICC, con el síndrome corazón, hígado, ¿no? ICC, o una cirrosis cardíaca que llaman, ¿no es cierto? O aquellos que usan beta bloqueantes, o pacientes finalmente cirróticos, ¿no? Donde la alteración del hígado la función del hígado está alterada, ¿no? No van a poder en una manera de metabolizar los anestésicos locales, ¿no? Y los amidas se excretan por vía renal. En cambio, los esteres, muchos de la mayoría, o sea, todo, por no decir todos, no se degradan, no llegan al hígado, sino pasan al torrente sanguíneo, y en el torrente sanguíneo se van a degradar a través de una enzima pseudocolinesterasa plasmática, o sea, no van a llegar al hígado, ¿no? Y producto de esa degradación por la pseudocolinesterasa plasmática, producto de la degradación de los ésteres en el plasma sanguíneo, se libera muchas veces PAVA, que es el ácido paraminobenzoico, responsable de las reacciones anafilácticas de estos esteres. Por eso es que se ha dejado de usar, ¿no? Y la excreción también es vía renal, ¿no? Entonces, el PAVA es un componente que puede causar reacciones alérgicas en algunas personas, no en todas. Puede manifestarse desde síntomas cutáneos, erupciones, pruritos, síntomas respiratorios, incluso paro cardiorrespiratorio, ¿no? Y los casos más graves, ¿no? Y siempre identificar y evitar el uso de anestésicos locales que contengan el PAVA, sobre todo los tipo éster, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿No? La alergia al PAVA puede provocar síntomas cutáneos, respiratorios y sistémicos, es la correcta. A ver, la E dice, la desensibilización al PAVA se logra generalmente en una sola exposición. No. Uno puede usar una segunda, una tercera, y puede igualmente producir alergias, ¿no? Entonces, no necesariamente, ¿no? En una sola exposición. ¿El PAVA es un componente común de anestésicos locales tipo amida? No, más bien de los tipo éster, del lado izquierdo. La reacción alérgica al PAVA es común y generalmente leve, no son mortales, sí son comunes, pero son, digamos, más graves. ¿El PAVA se agrega a los anestésicos locales para aumentar su efectividad? No, más al contrario, esto disminuye su efectividad y tiene efectos colaterales, ¿ya? Listo, no se olviden de esto. El siguiente caso, a ver, Natalie Ortiz Ferro, ¿está? Sí, docente.
Oiga, buenas tardes. ¿Puede Buenas leer el caso 7? Sí, doctor. Natalie. Sí, doctor. Una paciente de 60 años es sometida a una cirugía de reemplazo de cadera y se le administra anestesia local con un anestésico tipo amida. Entonces, la tipo amiga. Durante el procedimiento, la paciente experimenta una disminución de la presión arterial y arritmias cardíacas. Se sospecha de cardiotoxicidad relacionada con el anestésico local utilizado. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a la cardiotoxicidad asociada con los anestésicos locales? A. La cardiotoxicidad de los anestésicos locales es un efecto secundario extremadamente raro. B. La cardiotoxicidad de los anestésicos locales generalmente se manifiesta como hipertensión arterial. C. Los anestésicos locales tipo amida son más propensos a causar cardiotoxicidad que los tipo éster. D. La cardiotoxicidad de los anestésicos locales puede manifestarse como arritmias cardíacas y depresión miocárdica. La revisión de la cardiotoxicidad Reversión. se logra típicamente con la administración de esteroides. Ya. ¿Cuál quieres que sea? ¿Podría ser, doctor, la C? La C. ¿C o B? C, doctor. Ya, a ver, vamos a ver. Los anestésicos locales tipo amida son más propensos a causar cardiotoxicidad que los tipo éster. Ahorita vamos a ver. La D, la cardiotoxicidad de los anestésicos locales puede manifestar con arritmias cardíacas y presión miocardial, sí. A ver, la cardiotoxicidad de los anestésicos locales es un efecto secundario extremadamente raro. No es extremadamente raro. Sí está descrito, ¿ya? La cardiotoxicidad de los anestésicos locales generalmente se manifiesta como hipertensión. No, más bien hay shock. Pero también, podría, manifestar con hipertensión, pero más es con shock, hipotensión. Los anestésicos locales tipo amida son más propensos a causar cardiotoxicidad que los tipo éster. Ya vamos a ver. La cardiotoxicidad de los anestésicos locales puede manifestar como arritmias cardíacas, sí. La D, doctor, sería la D. Y depresión miocárdica, sí, D, ¿no? Yo creo que está en la D, la C también puede ser, ¿no? Vamos a ver, la D también está ahorita, ¿no? Los demás no, la A no. La B tampoco. La C, ¿no? Ambos tienen neurotoxicidad y cardiotoxicidad en diferentes grados. La D también, ¿no? Creo que la D se acerca más. Y la reversión de la cardiotoxicidad de los anestésicos locales se logra típicamente con el de esteroides. No, esto es tratamiento de soporte, no esteroides, sino soporte, oxígeno, todo lo que es tratamiento de soporte, ¿no? Si le falta oxígeno, ¿soporte qué quiere decir? Si le falta oxígeno, le pones oxígeno, si hace paro, hace RCP, si hace falla ventilar, le intubas, es todo un tratamiento de soporte, ¿no? Soporte ventilatorio, hemodinámico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, miren, la cardiotoxicidad es un efecto adverso grave, pero poco común, tampoco es exactamente raro, ¿no? Pero pues sí es poco común asociado con los anestésicos locales. Puede manifestarse como arritmias cardíacas, ¿no? Bradicardia, ataque ventricular, pueden hacer, como hemos visto, ataques ventriculares, dibujos, depresión miocárdica, ¿no? Lo que puede llevar a hipotensión y compromiso hemodinámico. Por ejemplo, los de tipo amida, como la bupivacaína amida, son más propensos a causar cardiotoxicidad en comparación con los de tipo éster, ¿no? Eso es importante. Esta es pregunta de examen, ¿ya? La bupivacaína tiene más, bueno, primero, entre los ésteres y los tipo amida, la cardiotoxicidad es más frecuente con los de tipo amida, los últimos, son cardiotóxicos. Por eso muchos incluso hacen paro, pues en sala, ¿no? Porque son cardiotóxicos, en shock, depresión, miocarditis, arritmias cardíacas. En comparación con los tipo éster. Y dentro de esos, la lidocaína, bupivacaína, todos tienen una cardiotoxicidad. Pero de todos tipos de amidas, la bupivacaína es representativo de la cardiotoxicidad. No se olviden de esto, ¿ya? Y bueno, el tratamiento siempre es medidas de soporte. Eso hemos enfatizado, todo es medidas de soporte. Eso significa soporte. Dar oxígeno, no, si le falta oxígeno, le das oxígeno. Si estás haciendo falla ventilatoria, le intubas. Si, digamos, está haciendo paro, haces reanimación cardíaca. Todos tratamientos de soporte, no hay un antídoto específico para esto, ¿no?
solo esperar un poco a que se recupere. Pues finalmente si se desenlaza en un shock o no, una depresión miocardial severa, pues hay que intubarlos, ¿no? Listo, entonces acá sería la alternativa. Uy, no se mueve. ¿Se ve la pantalla? Por un momento se ha colgado, creo. ¿Se ve? Sí, Sí, pero doctor. Entonces, sería la alternativa D, ¿no? Ah, no, ¿dónde está? Caramba, nos hemos ido. D, ¿no? La D. Listo. Entonces, ¿cuánto nos falta ver? Esta es la secuencia, ya. Ya vamos a terminar. Ya, el caso 8, ¿puede leer, por favor? Milagros Cusi, ¿está? Sí, doctor, presente. Buenas tardes, Milagros. ¿Puedes leer el caso 8? Sí. Un paciente de 40 años es programado para una cirugía de hernia inguinal y se administrará anestesia local con un anestésico local tipo MIDA. Durante la consulta preoperatoria, el paciente pregunta acerca del mecanismo de acción de los anestésicos locales. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe de manera más precisa el mecanismo de acción de los anestésicos locales? Los anestésicos locales bloquean los canales de sodio dependientes de voltaje en las terminales nerviosas, impidiendo lo que es la despolarización neuronal. B. Los anestésicos locales actúan como agonistas de los receptores opioides en el sistema nervioso central. C. Los anestésicos locales inhiben lo que es la liberación de neurotransmisores como la acetilcolina en la unión neuromuscular. D. Los anestésicos locales aumentan la permeabilidad de los canales de calcio en lo que son las células nerviosas, provocando hiperpolarización. E. Los anestésicos locales estimulan la producción de óxido nítrico en los tejidos nerviosos, induciendo a lo que es la relajación muscular. Ya, antes, ¿qué le diría? Eso sí ya saben, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? La A, doctor. Ya, bueno. Es un caso hipotético, ¿no? No te van a preguntar por el mecanismo de acción de los anestésicos de un paciente, ¿no? Recuerden que el anestésico local actúa a nivel de los canales de sodio voltaje dependientes, ¿no? O sea, impiden la entrada de sodio del extra al intra y impiden la despolarización, ¿no? Recuerden que el sodio es un ion positivo, entonces cuando entra del extra al intra, hace que en el intracelular se vuelva poco a poco más positivo, ¿no? Y sea menos negativo y se produzca la despolarización, ¿no? ¿Agonizan los receptores de opioides? No tiene nada que ver con los receptores de opioides. Los receptores de opioides más están los opioides. ¿Inhiben liberación de neurotransmisores? No, tampoco. No tiene nada que ver con la liberación, inhibición de neurotransmisores, ¿no? Los anestésicos locales aumentan la permeabilidad de canales de calcio en las células nerviosas, provocando hiperpolarización. Vamos a ver, porque recuerden que también tiene un efecto sobre canales de calcio y potasio, ¿no es cierto? Los anestésicos locales estimulan la producción de óxido nítrico en tejidos nerviosos, induciendo relajación muscular. No, ¿ya? Entonces, miren, la respuesta más común es la que los anestésicos locales bloquean los canales de sodio voltaje dependientes, ¿ya? Recuerden, es el mecanismo principal, es un bloqueo de manera, recuerden, reversible. Por eso es que tienen un tiempo de acción los anestésicos locales. Luego de eso tienes que recuperar la sensación de táctil, pues de la zona donde se te ha infiltrado, si es que es anestésico local, o si es anestesia raquídea, epidural, pues tiene que uno pasar a la recuperación, y en recuperación van viendo que empiezas a mover empiezas a sentir otra vez los pies, ¿no? Tengas la sensación del tacto, etcétera, etcétera. Y al bloquear esos canales impiden la entrada de sodio a la neurona, ¿no es cierto? Lo que impide su despolarización. Recuerden que esto de la anestesia en el área afectada no debe afectar la conciencia del paciente, porque si afecta la conciencia del paciente, pues no estamos bien, ¿no? No debe afectar el estado del Glasgow, la conciencia, ¿no? Por eso en las cesáreas, en todas las demás intervenciones infraabdominales, pues están despiertos los pacientes, no tienen por qué estar inconscientes, a menos que se le pongan un anestésico inhalatorio como el que hayan expuesto, ¿no? Recuerden, el canal de sodio, aquí está, ¿no? El anestésico local era, ¿no? Pasaba la membrana celular,
Acá recién se ganaba, recuerden, un protón y la forma iónica se unía al canal e inhibía el paso del sodio, ¿no? Había otra vía acá a través de la transmembrana donde el fármaco directamente atravesaba el canal, ¿no es cierto? Entonces había varias vías que ya hemos visto. 9, el caso 9, ya para avanzar. A ver, Valerie Bandera está. Valerie Bandera. Valerie Bandera está. Valerie Bandera no está. Falta. Vamos a poner acá. Valerie Bandera. ¿Está o no está, Valerie? Chicos, Edison, ¿se me escucha? Sí se escucha, doctor. Está escribiendo por el chat. ¿Valerie está? Doctor, perdón, no podía activar mi micro. ¿Está o no está? Sí está. Sí está, doctor. Ya, entonces su micro creo que está mal. Ya. Problemas de... Doctor, ya lo solucioné, creo. ¿Me puede escuchar? Ya, Disculpe. 9. ¿Puede leer, doctora? Sí, doctor. Un paciente de 55 años está programado para una cirugía de artroscopia de rodilla y se le administra anestesia regional con un anestésico local en el espacio intraarticular. Durante la preparación preoperatoria, el paciente pregunta acerca de la secuencia del bloqueo de los anestésicos locales. ¿Cuál de las siguientes opciones describe de manera más precisa la secuencia típica del bloqueo de los anestésicos locales en un nervio periférico? Ya. A. Bloqueo primero de la sensibilidad térmica, seguido por la sensibilidad táctil y finalmente la sensibilidad dolorosa. B. Bloqueo primero de la sensibilidad dolorosa, seguido por la sensibilidad térmica y finalmente la sensibilidad táctil. C. Bloqueo primero de la sensibilidad táctil, seguido por la sensibilidad térmica y finalmente la sensibilidad dolorosa. D. Bloqueo simultáneo de la sensibilidad dolorosa y la sensibilidad táctil, seguido por la sensibilidad térmica. Y D. Bloqueo simultáneo de la sensibilidad térmica y la sensibilidad dolorosa, seguido por la sensibilidad táctil. Listo. ¿Cuál cree que es la respuesta? Para que se acuerden, cuando ponen anestésicos, a veces empiezan ya a suturar y ¿no? Entonces, el paciente a veces, ¿no? Ya no siente dolor, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta, doctora? La B, doctor. ¿La B? Bloqueo primero de la secuencia dolorosa, periférica y táctil. Ya, vamos a ver, ya, ahorita. No. Vamos a ver. Pues la E. ¿No? La de bloqueo simultáneo. Simultáneo no, es siempre secuencial. Entonces, todo lo que es simultáneo, no. Hay una secuencia, no es simultáneo. Claro, puede haber dos no simultáneos, pero de diferentes, no, digamos, de tipo de sensibilidades diferentes, ¿no? Pero simultáneos no. Vamos a ver, miren. Acá está, ¿no? En general, miren, en resumen, la secuencia típica de bloqueo de los anestésicos locales de un nervio primero comienza en el bloqueo de densidad dolorosa, ¿no? Dolorosa. ¿Recuerdan cuando se suturan? No sé si, bueno, han visto que se suturan. El paciente muchas veces cuando están suturando siente que le están cosiendo incluso, ¿no? Pero no le duele, no le duele, ¿no? Pues quiere decir que primero ha desaparecido ya el dolor, la sensibilidad dolorosa, seguido de la sensibilidad térmica, y al último, ¿por qué sigue sintiendo que le están dando? El tacto, ¿no? El tacto, para que se acuerden, ¿no? Entonces, por eso a veces, cuando ponen anestésico local, tienes que esperar un poquito, recuerda la lidocaína 5 a 10 minutos, ¿no? A los 3 minutos a veces ya están suturando, ¿no? Puede ser también que en algunos pacientes les haga efecto rápido, ¿no? Pero por eso dicen, ¿no? Va a sentir, pero no le va a doler, ¿no? Porque el tacto es el último en desaparecer y el dolor ya no siente. Pues, entonces, el dolor, sensibilidad térmica y táctil. ¿Cuál sería la respuesta? Con eso, la doctora. Ya. Ya ¿la ve? ¿La ve, no? Está bien, ¿no? Dolor, después al último el tacto y después antes térmico, ¿no? Por eso sienten pues a veces cierta sensación, ¿no? Listo, entonces miren, bloqueo siempre hay simpático, vasodilatación periférica y aumento de la temperatura inicialmente, pérdida de sensibilidad dolorosa y térmica, pérdida de la propiocepción, pérdida de sensación del tacto y presión y bloqueo motor, ¿no? Listo. Conciencia, no. Siguiente. Diana Ferro, ¿está?
La doctora Dayana. Sí, doctor. Ya, buenas tardes, doctor. El caso 10, ya creo que vamos a... Ya, 10. Para terminar. Una paciente de 30 años está aprobada para un procedimiento de cirugía reconstructiva de mama y se le administra anestesia local con un anestésico local tipo éster. Durante la evaluación preoperatoria, el paciente pregunta acerca del metabolismo del anestésico local tipo éster. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe de manera más precisa el metabolismo del anestésico local tipo éster? A. Los anestésicos locales tipo éster se metabolizan principalmente en el hígado a través de las enzimas colinesterasas. B. Los anestésicos locales tipo éster se metabolizan principalmente en el hígado a través de la enzima acetilcolinesterasa. C. Los anestésicos locales tipo éster se metabolizan principalmente en el plasma sanguíneo a través de la enzima pseudocolinesterasa. D. Los anestésicos locales tipo éster se metabolizan principalmente en el riñón a través de la enzima colinesterasa. Y E. Los anestésicos locales tipo éster se excretan sin metabolizar a través de lo que van a hacer, a través de lo que es el hígado. Doctor, los anestésicos locales, la C, doctor. Ya, los anestésicos locales tipo éster se metabolizan en el plasma sanguíneo a través de enzimas. Está bien, ¿no? Ya hemos repasado, ¿no? Aquí está, ¿no? Las amidas se metabolizan en el hígado, ¿no? Por eso es que pacientes cirróticos, por ejemplo, van a tener un metabolismo pobre de esos anestésicos, y los ésteres pasan al plasma sanguíneo y se van a degradar en el plasma, y dicho sea de paso van a liberar el ácido paraminobenzoico, que es el responsable de reacciones anafilácticas. Entonces, recuerden que los tipo éster, ¿no?, se metabolizan principalmente en el plasma sanguíneo, a la enzima pseudocolinesterasa, ¿no? Y puede liberar el ácido paraminobenzoico, y la velocidad de los anestésicos, la velocidad del metabolismo del anestésico local tipo éster puede variar entre individuos, ¿no? Es variable también, y puede influir en la duración y la intensidad de la acción del anestésico local administrado, ¿ya? Listas, ya hemos repasado, esto ya está. Entonces acá, y finalmente esto, ¿ya? Este caso, a ver. ¿Cuál sería la respuesta? Los anestésicos locales tipo éster se metabolizan principalmente en el plasma sanguíneo a través de la enzima pseudocolinesterasa. Ya está. 11. A ver, Vanessa Hualpa, ¿está? Vanessa Hualpa. Sí, doctor. Buenas tardes. El caso 11. Ya, doctor. Un paciente de 45 años está programado para un procedimiento de extracción dental y se le administrará anestesia local con prilocaína al 3% con felipredicina. Durante la administración del anestésico local, el paciente comienza a desarrollar cianosis, taquipnia y confusión. Se sospecha de metahemoglobinemia asociada a la prilocaína. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe de manera más precisa la relación entre la prilocaína y la metahemoglobinemia en este paciente? A. La prilocaína es un agente reductor que puede revertir la metahemoglobinemia inducida por otros anestésicos locales. B. La prilocaína puede oxidar la hemoglobina convirtiéndola en metahemoglobina, lo que reduce la capacidad de transporte del oxígeno de la sangre. C. La felipredicina, un vasoconstrictor, agrega a la prilocaína, es el agente responsable de inducir la metahemoglobinemia en este caso. D. La metahemoglobinemia inducida por prilocaína es un efecto secundario extremadamente raro y poco documentado en la literatura médica. E. La metahemoglobinemia causada por prilocaína se resuelve de forma espontánea sin necesidad de intervención médica. Ya, ahí nomás. Creo que esto lo hemos mencionado en clases, ¿no? Hay ciertos anestésicos, como la prilocaína, que puede producir metahemoglobinemia, ¿no? O sea, esto se produce por la degradación de este anestésico local y va a oxidar la hemoglobina, se va a producir la metahemoglobinemia. Dicho sea de paso, esta metahemoglobinemia también se produce por intoxicación con monóxido de carbono, ¿no? Y esta metahemoglobinemia no va a transportar el oxígeno en la sangre, o sea, va a tener una repulsión por el oxígeno, no va a transportar adecuadamente y el paciente va a morir por hipoxia, ¿no? Hipoxia incluso tisular.
Entonces, esta metaglobinemia está más asociada a la degradación y al uso de la prilocaína, por eso que se ha sacado del mercado. Entonces, ¿cuáles de las informaciones describen de manera más precisa? Entonces, ¿la prilocaína es un agente reductor que puede revertir? No, más bien produce metahemoglobinemia. La B, la prilocaína puede oxidar la hemoglobina, sí, convirtiendo en metahemoglobina, lo que reduce la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre. Esa. La felipresina, así como la vasopresina, la adrenalina y noradrenalina son vasopresores, que también antes se agregaba a los anestésicos como la felipresina, solo que comparado con adrenalina, la felipresina tuvo mayor efecto colateral versus adrenalina. Entonces ya también no se usa, ¿no? Entonces la felipresina, un vasoconstrictor agregado a la prilocaína, sí, se puede agregar. ¿Es el agente responsable de inducir metahemoglobinemia? No, sino en sí quien induce la metahemoglobinemia es el anestésico local, en este caso la prilocaína. La metahemoglobinemia inducida por prilocaína es un efecto secundario extremadamente raro y poco documentado. No, sí es raro, pero sí está documentado, ¿no? La metahemoglobinemia causada por la prilocaína se resuelve de forma espontánea. Sí, es el tratamiento de soporte, pero que hay que dar un antídoto y sí requiere intervención médica. No es que se resuelva así nomás, ¿ya? Caramba, ya con la... Entonces, la prilocaína puede causar metahemoglobinemia, al oxidar la hemoglobina, el cual interfiere con el transporte de oxígeno. Felipresina, les he dicho, es igual que la vasopresina. No, similar, no igual, o sea, similar, o sea, en mecanismos de acción a la vasopresina, adrenalina, y tiene un efecto vasoconstrictor, ¿no? Ya, y no se ha asociado pues, directamente la felipresina con la metahemoglobina, lo que sí se hace con la prilocaína. Y, y esta metahemoglobina es una complicación potencialmente grave y requiere intervención médica, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es, acá la prilocaína puede oxigenar la hemoglobina y convertirse esta hemoglobina en metahemoglobina y disminuir el transporte de oxígeno en la sangre. Ya, acá está, puede producir metahemoglobina. Listo, ahí nomás. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Ya pues, que vayan a almorzar. Ya, no habiendo dudas ni preguntas, nos quedamos ahí. Nos vemos el lunes, chicos. Edison, ¿estás ahí? Sí, doctor. ¿Lo puedes subir las diapos, porfa? También falta el de ahí. Ya está, ¿eh? Solo falta este.